Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Es muy grato poder siempre encontrarme con ustedes cada mañana, día a día, en este hermoso programa que lleva por título La fe por la cual vivo. Y hoy, en este día 11 de febrero, ¿sí? Vamos a hablar sobre este tema titulado El Creador encarnado, ¿sí? Y antes de poder leer el texto para este día, vamos a inclinar nuestras cabezas allí donde estamos y vamos a orar, ¿sí? Pidiendo siempre la sabiduría de nuestro Dios para poder entender, comprender, asimilar el tema para nuestras vidas. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te doy, Señor, gracias, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das, por la salud, Señor, pero también así pedimos, Señor, que tú siempre cuides, Señor, de cada una de las personas, Señor, que necesitan de protección, Señor. Y puedas, Señor, también tú acompañarnos en este día, Señor, al estudiar tu palabra, al poder, Señor, conocer más de ti. Y ayúdanos, Señor, a poder entenderlo, asimilarlo, Señor, y poner en práctica en nuestras vidas, Señor, todo siempre lo que aprendamos. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. Si tenemos allí nuestras Biblias, vamos y buscamos en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, el versículo 16. Y aquí nos dice lo siguiente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sí? Utiliza aquí una palabra que es misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Miren, qué magnífico lo que nos dice aquí acerca del misterio de la piedad. ¿Sí? La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. ¿Por qué? ¿Por qué nombra así un misterio? Porque es algo que nosotros hasta ahora no podemos llegar a entender, ¿sí? Porque como nuestro Dios, ¿sí? El Dios del cielo, el soberano del cielo, aquel que nos creó, ¿sí? Aquel verbo que se hizo carne, o sea, ¿cómo sucedió esto? Es increíble, ¿verdad? ¿Sí? Por eso la Biblia lo presenta como el misterio de los misterios o el misterio de la piedad, ¿sí? Cristo era uno con el Padre y sin embargo estuvo dispuesto a descender de la exaltada posición de quien era igual a Dios, ¿sí? Tanto Cristo, o sea, el Hijo, como el Padre, ambos estaban en la misma posición. Ambos eran igualmente Dios, ¿sí? Pero lo misterioso ahí es cómo Cristo decidió descender de allí y ser uno con el hombre, ¿sí? Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. O sea, cuando Adán no había pecado, incluso eso resultaba ser muy humillante para nuestro Dios, para nuestro Creador, ¿sí? Pero aún mucho más interesante, ¿sí? Resulta que Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Mire, o sea, cuando Adán todavía no había pecado era humillante aún eso. Pero ahora, después de haber pasado 4000 años sobre el mundo y que los seres humanos hayan tenido todos esos pecados, esas debilidades que practicaban, ¿sí? En ese tiempo decidió el Salvador, el Hijo de Dios, descender del cielo para salvarnos, ¿sí? Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Miren
Qué increíble declaración, ¿sí? Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus antepasados terrenales? Si nosotros vemos ahí la genealogía que están en los evangelios, tanto Lucas como Mateo, entonces nosotros podemos darnos cuenta, o sea, de dónde vino genealógicamente en su humanidad Cristo, ¿sí? Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. O sea, Él vino humanamente, ¿ya? En esa humanidad, o sea, lo divino se revistió con esa humanidad, ¿ya? ¿Y Él vino para qué? Para compartir con nosotros nuestras penas, ¿sí? Para compartir nuestras tentaciones, pero nos dio el ejemplo de una vida sin pecado, como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Acerquémonos, dice, al trono de la gracia, ¿no? Vayamos al santuario que está en el cielo, acerquémonos a nuestro sumo sacerdote, porque Él tendrá compasión de nosotros, porque Él fue tentado en todo, dice, ¿no? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. No pecó. Compartió esas penas, esos dolores, esas tentaciones, mas nunca cayó. No cedió ante aquello, ¿sí? Qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente niñito nacido en el pesebre de Belén. ¿Por qué dice esto? Porque realmente, o sea, en su divinidad, Dios, o sea, era omnipotente y todopoderoso, ¿sí? Lo tenía todo, prácticamente, ¿sí? Pero cuando vino a nacer como ese niñito, allí ya era frágil en ese niñito, ¿sí? Y sin embargo, el creador de los mundos, aquel en quien habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? O sea, toda la divinidad estaba corporalmente en él, porque él es, o sea, divinamente es Dios, claramente, ¿sí? Pero se manifestó todo eso ¿dónde? En ese bebé del pesebre, ¿sí? La divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se fusionaron, o sea, lo humano con lo divino tuvieron una fusión allí, en ese instante. Por eso se llama el misterio de la encarnación o el misterio de la piedad, ¿sí? Cómo ya nuestro Creador se encarnó y se fusionó con la humanidad, ¿sí? Ahora, nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad, ¿sí?, de ceder a la tentación. O sea, era posible que él pueda llegar a pecar, ¿sí? Por tal razón, Satanás lo tentó, como nosotros vemos en Mateo, ¿sí? Tanto en Lucas también. Entonces, y no fueron las únicas tentaciones, claramente, ¿no? Porque los tentó en muchas ocasiones. Aún incluso estando en la cruz, los siguió tentando mediante las insinuaciones de aquellas personas y el mismo ladrón malvado en la cruz, incitándolo a bajarse, ¿sí? Entonces, incluso con preguntas, ¿no? Para hacerlo fallar, ¿sí? O sea, de muchas maneras, de muchas formas, tentó Satanás e intentó irritarlo para que él hiciese algo malo. Pero nunca se dio a tal, ¿sí? No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado, porque realmente Él lo soportó todo. Por eso que nos dice que fue manifestado en carne y justificado por el Espíritu, ¿sí? Y también visto de los ángeles, porque los ángeles presenciaron todo aquello, ¿sí? Fue predicado a los gentiles, ¿sí? A ese mundo el cual era despreciado en ese entonces, ¿no? A aquellas personas. Creído en el mundo, o recibido también, vamos a decir, ¿no? Y recibido arriba en gloria, ¿sí? Y eso es y lo maravilloso es que como Él fusionó lo divino con lo humano, ¿ya? Se ha ido con ese cuerpo, ¿eh? Miren, voy a leer aquí algo también que dice
este comentario, que es un comentario bíblico adventista, ¿ya? Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Eh? Necesitamos darnos cuenta de la verdad de la naturaleza humana de Cristo. Está hablando de la naturaleza humana de Cristo para apreciar la verdad de las palabras citadas. Cristo no tomó sobre sí una humanidad solo aparente, ¿sí? O sea, no vino en una apariencia solamente humana, o sea, aparentemente, ¿sí? Porque él nació directamente, o sea, sí, ¿ya? Dice, sino que tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. ¿Mm? O sea, experimentó todo aquello que el ser humano experimenta, ¿ya? Todo lo que es cansancio, dolor, tristeza, molestias, o sea, todo lo que el ser humano experimenta lo experimentó él. ¿Sí? Físicamente todo eso lo experimentó él, en ese cuerpo humano, con ese cerebro, y todo lo demás lo experimentó prácticamente. ¿Sí? Por eso nos dice aquí, Cristo no hizo milagros en beneficio propio. ¿Sí? Aunque él podía haberlo hecho, ¿sí? Porque él tenía muchas cosas, o sea, que le hacían falta, porque nació también en pobreza, pero nunca utilizó ese poder divino para su propio beneficio, sino para el de los demás. Estuvo rodeado de debilidades, ¿sí? Ahora, ese poder divino que él utilizó venía del Espíritu Santo, y eso lo vamos a leer ahorita. Miren. Estuvo rodeado de debilidades, pero su naturaleza divina supo lo que era ser hombre. No necesitaba que nadie le testificara eso. Le fue dado el Espíritu sin medida, porque su misión terrenal demandaba esto. Entonces, Él tomó realmente, o sea, nuestra naturaleza humana, vivió realmente esa naturaleza humana, ¿sí? Heredó aquella ley de la herencia con esas debilidades del ser humano, ¿sí? en la carne, ¿ya? Y como Pablo mismo dice, ¿sí? Él vino en semejanza de carne de pecado, ¿sí? O sea, tomó nuestra naturaleza en esa condición caída en la cual estamos, ¿sí? No condición de pecado, no estoy diciendo eso, estoy diciendo condición caída en la cual nos encontramos nosotros, o sea, debilitados, ¿sí? Tomó esa naturaleza así, debilitada por el pecado, naturaleza humana. Pero él nunca cedió a esas tentaciones, ¿sí? Porque él no permitió aquello, no permitió que nunca ninguna de esas pasiones humanas tomasen, ¿sí? Su carácter santo y puro. Entonces, mire, qué grandioso, ¿sí? Él tomó realmente toda nuestra naturaleza divina, sufrió exactamente como nosotros vivió, experimentó todo lo que nosotros experimentamos y nos dio con eso el ejemplo de que nosotros, o sea, de que nosotros podemos acceder al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él sabe realmente lo que nosotros vivimos. Él se identifica realmente con nosotros. Y más aún porque Él se fue con ese cuerpo mismo, pero ya santificado y glorificado, ¿sí? Ascendió al cielo. Entonces, hoy en día, con ese mismo cuerpo que un día nació y que ascendió al cielo, Él intercede por nosotros hoy. Y Él conoce exactamente qué pasas tú, qué paso yo, ¿sí? Cómo somos atacados por Satanás tú y yo. Él lo conoce perfectamente. El sufrimiento que nosotros sufrimos lo conoce perfectamente, ¿sí? No hay alguien que tenga que decirle solamente en palabras. Él lo conoce porque experimentó aquello. Ahora Él desea que nosotros experimentemos su ayuda divina. Acércate a Dios, porque Él te conoce realmente y te ama y Él quiere restaurar tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.